Eventos de los últimos días, en el capítulo 3 del libro Eventos de los últimos días. Capítulo 3. Hay un subtítulo que dice: se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. Así dice este subtítulo. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 citas respecto a bajo este subtítulo. ¿Qué dice este subtítulo? Dice: se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. Así. Capítulo 3 del libro Eventos de los últimos días. Se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. Y quisiera leer con ustedes estas citas para comentarlas un poquito. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues puede escribirme al chat y yo con mucho gusto se lo voy a responder en vivo. ¿Ok? Y si no puedo, pues queda pendiente y se las puedo responder o enviar por chat, por Telegram. ¿Ok? Bueno, dice acá esta cita. Oremos, vamos a orar, ¿sí? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque nos podemos reunir nuevamente para comentar algunas cosas, siempre en relación con las cosas espirituales. Gracias, Padre, porque queremos ahondar sobre la luz que tú nos has dejado. Ayúdanos a poder compenetrarnos con ella, asimilarla y obedecerla. Te lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta cita dice así y está extraída del libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506. Dice así: muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Esta cita yo ya la comenté en los temas que di sobre la farsa del 2031. Ahí yo hablé sobre estas citas, pero voy a volver a repetirla porque quiero unirla con otras más y recalcar ciertos puntos. ¿Ok? Entonces dice, vamos a ver ahí. Entonces dice, muchos de los que tomaron el nombre de adventistas, recuerden que se les llamó adventistas a ciertos hermanos que creían firmemente en el advenimiento, en el advento, en la parucía de Cristo. Estamos hablando a los meses previos al 22 de octubre de 1844. A esos hermanos que fueron derivando como residuo de lo que se conoció como el movimiento milerita, que se fue desarrollando de 1830, 31, 32, 33 en adelante. Entonces a estos hermanos se los llamó los adventistas, ¿ok? Solo que con los años ese nombre se patentó o se cobró, digamos, un carácter ya oficial, ¿no es cierto?, denominacional, ¿verdad? Pero inicialmente era un nombre espontáneo que se les atribuyó a estas personas que esperaban el advenimiento. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Ahora, los que defienden la farsa del 2031, pues desestiman esta cita, aludiendo de que esta cita correspondería a un periodo específico en la historia del movimiento adventista y que tiene que ver con fanatismo, corrientes fanáticas que se levantaron después del chasco del 22 de octubre de 1844 y que fijaron sucesivas fechas para la venida de Cristo. ¿Vale? Bueno, primero quiero señalar de que la profecía que señalaba el segundo advenimiento para el 22 de octubre de 1844, la fecha era correcta, mas no el evento. ¿Ok? ¿Ok? Porque nadie conoce la fecha ni conocerá
por lo menos mientras Jesús esté en el santuario celestial, la fecha de la segunda venida. Así que era imposible que Cristo viniese el 22 de octubre de 1844. Así que en términos reales, sustanciales, el evento era pronosticado, era un error, mas no la fecha. La fecha, el cálculo profético era correcto porque señalaba un evento que iba a suceder en los cielos, mas no era la segunda venida de Cristo, porque esa no podía ser la fecha, porque nadie conoce la fecha, ni podrá conocerla, ni está revelada, ni se revelará a ningún ser humano, secta, ministerio o grupúsculo de impíos, mientras Jesús esté en el santuario celestial. ¿Se va a revelar la fecha, el día y hora de la venida de Cristo? Sí, pero después que termine el tiempo de gracia, momentos antes de la segunda venida. Así que, vuelvo a repetir entonces, era obvio que esa no era la fecha de la venida de Cristo. Primero porque esa fecha, 22 de octubre de 1844, no señalaba la venida de Cristo, por lo menos la parucía, sino que lo que señalaba era un evento que se iba a suceder en los cielos, específicamente en el santuario celestial. No decía relación con la parucía, ¿vale? Así que, ¿qué sucedió después del 22 de octubre de 1844? Algunos no siguieron caminando en la luz del tercer ángel, sino que se desviaron y derivaron en movimientos fanáticos, extremistas, peligrosos, al igual como hay hoy día. Solo que hoy día se les llama ministerios de sostén propio. ¿Vale? ¿Ok? Así que nunca se ha sabido la fecha de la segunda venida. Jamás. Así que en ese contexto, dada esta explicación, es que se tienen que entender la siguiente cita. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas habían incurrido en el error de fijar fechas para la segunda venida. Claro, después del chasco, otros grupos fanáticos siguieron fijando fechas para la segunda venida. Lo han hecho repetidas veces, incluso hoy, ¿vale? Y no solamente hoy se han fijado fechas para la segunda venida de Cristo. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, del judaizante y hereje de apellido Pozo. Tenemos a Víctor Sabinsen y otros más que han fijado fechas, 2043, 2045, 2031. Tenemos a la secta destructiva de Jeff Pippinger, que también ha fijado fecha y ha identificado hitos modernos como la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos y otros hitos más que señalarían, según él, el inicio del juicio de los vivos. Según él, tenemos al demente senil e ignorante de las profecías e incapaz de David Gate, que ha pronosticado cosas que no se han cumplido y no ha pedido perdón públicamente. Como por ejemplo ha hablado de fechas para la ley dominical, para inicio del juicio de los vivos, etcétera, etcétera. Tenemos al judaizante sectario Luis Munilla, que tengo entendido que vive en Miami, donde fijó fecha para la ley dominical 2019. Tampoco se cumplió. Y así tenemos una serie de sujetos, de delincuentes espirituales, que, como saben que tienen un séquito de ingenuos que lo siguen y que lo idolatran y que digan lo que digan, lo van a seguir siguiendo y apoyando, pues se dan el lujo de decir estas cosas, después no piden perdón, ¿no es cierto?, y lo siguen apoyando. Bueno, hoy en día también se siguen postulando fechas, no solamente para la parucía, sino que para otros eventos. Por ejemplo, se han fijado fechas para el derramamiento de la lluvia tardía.
Se ha fijado fecha para la ley dominical. Se ha fijado fecha para el inicio del juicio de los vivos. Se ha fijado fecha para el fin del tiempo de gracia. Entre otros disparates que están dando vuelta por las redes sociales, por las sectas destructivas del sostén propio, derivadas de movimientos adventistas o derivadas de la institución adventista. ¿Ok? Así que acá dice, respecto a la fijación de fecha, lo han hecho repetidas veces. Y esta cita fue escrita en 1879. Pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido, por favor noten esto, ella está hablando de fecha para la segunda venida. Ella dice, se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Y yo me uno a la mensajera. El conocer la fecha para la segunda venida de Cristo es un misterio. ¿Por qué entonces las sectas satánicas de origen adventista insisten en fijar fechas no solamente para la venida de Cristo, sino para otros eventos? El otro día me tocó ver a un tipo que dice que hasta la guerra de Ucrania está en la profecía. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera de alcance de los mortales. Cuando ella dice aquí, se nos declara que el tiempo, cuando ella dice tiempo, se está refiriendo al sentido más reducido de la palabra tiempo, es decir, una fecha, calendario, una fecha exacta, día, hora, mes, año. ¿Vale? Se nos declara que el tiempo definido de la segunda venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran, noten, estas palabras, bueno, los que creen en el Espíritu y profecía, los que creemos en el Espíritu y profecía, creemos que es inspirado por el Espíritu Santo y que es un don dado a la última iglesia profética en esta tierra. Creemos que esto es la voz de Dios también. Por lo tanto, yo tengo que creer que cuando ella dice acá de que se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera de nuestro alcance, fuera del alcance de los mortales. Por lo tanto, las sectas destructivas de sostén propio que insisten en fijar fechas para algunos eventos son anticristos, porque se ponen en el lugar de Dios, no en el lugar de un mortal, sino en el lugar de Dios, y se atribuyen la capacidad de conocer los misterios que Dios ha puesto en secreto. Por eso que dice acá que se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran, ella lo que está haciendo con esta cita es confirmar la cita bíblica que dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Es decir, el día y la hora, la fecha exacta de la parucía que va a declarar Jehová con su propia voz, momentos antes que su Hijo aparezca en las nubes de los cielos, cuando los 144.000 estén en pie esperando la nubecilla que aparezca, en las grietas, en las cuevas, en las cavernas, en las cárceles. Hasta ese momento ni los ángeles tienen acceso a esa información. Pero sí hay hoy anticristos terrenales que pretenden haber descubierto la fecha mediante ciertos cálculos y acumulaciones de citas,
¿no es cierto? Y nos enredan con citas y que la fiesta judaica y que no sé qué. Muy buenas tardes, Miriamcita, que Dios te bendiga, saludos a Francisco. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta pueden escribirla en el chat, de ahí las voy a leer, ¿ya? Empero, cita ella, Mateo 24:36, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Cuando usted le cita este texto bíblico a las sectas destructivas del 2031, ellos dicen, ay, pero ahí dice día y la hora, no dice año. Pero la misma cita del Espíritu de Profecía, aludiendo a ese texto bíblico que dice día y hora, hace referencia a más de día y hora, mes, año, incluso dice tiempo, Elena. Cuando Elena dice tiempo, se refiere al tiempo cronológico, segundo, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, milenios. Tiempo es tiempo cronológico, desde un microsegundo, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de un segundo y menos, hasta un milenio. O sea, no existe un tiempo cronológico el cual nosotros tengamos la capacidad como mortales de descubrir, porque eso está velado. Y ella cita Mateo 24:36. Empero del día y la hora, dice día y hora, pero eso incluye meses, años, décadas, milenios, segundos, tiempo cronológico, tiempo reloj, tiempo calendario. Pero los perturbados de 2031 y otras sectas destructivas, mal llamadas sostén propio, insisten en que esa cita solamente dice día y hora. Nosotros estamos descubriendo el año. Ahí nos dice año. Y como nos dice año, estamos autorizados a fijar un año. ¡Qué engaño! ¿Se dan cuenta que estas sectas son sectas para deficientes? Una persona inteligente, fundada en el Evangelio de Jesucristo, no sigue estas sectas. ¿Y por qué miles, incluso millones siguen a estas sectas? Solamente lo que demuestran son su decadencia, su mediocridad. Segunda cita, que es un poquito más extensa ya, extraída de Review and Herald, 22 de marzo de 1892. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Notaron? Notaron que no estamos autorizados para fijar fechas o investigar, no solamente sobre la parusía, sino sobre otros eventos. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. Otra vez ella habla de no debemos conocer el tiempo. Ella cuando dice tiempo en estas citas está haciendo alusión, y lo repito por segunda vez, a una dimensión reducida de la palabra tiempo, es decir, fecha, calendario. No está hablando de un tiempo así en general, en abstracto, ¿no es cierto? Así como cuando hablamos, por ejemplo, del tiempo de angustia. Bueno, el tiempo de angustia es un periodo, ¿no es cierto?, donde hay muchos eventos que suceden dentro de ese periodo. Ella no está hablando de tiempo en ese sentido amplio. Ella se está refiriendo a tiempo en sentido fecha, calendario. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que no hay fecha para la lluvia tardía? No podemos señalar una fecha para la lluvia tardía, pero sí del punto de vista del tiempo, del momento, de la época,
sabemos que es muy probable que la lluvia tardía sea derramada después que sea promulgada la ley dominical nacional de los Estados Unidos. Eso lo sabemos, ese es el dato general que tenemos. Pero de ahí a estar averiguando el día, el año, el mes en que la lluvia tardía va a ser derramada, eso está fuera de nuestro alcance. De hecho, ya dice, está fuera del alcance de los mortales. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. Y luego ella plantea una pregunta. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? ¿Cuál conocimiento? Del tiempo definido para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué Él no ha permitido que sepamos ese tiempo? ¿Por qué no ha permitido eso? Responde ella. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. ¿Notaron? Claro, porque si sabemos una fecha para la segunda venida, eso no, haría mal y sería perjudicial para la experiencia espiritual de la iglesia. Porque la iglesia ya no se fundaría en un mensaje que es por la fe, sino que se fundaría ahora en un mensaje que es por las obras. ¿Se dan cuenta? Es decir, como tenemos una fecha, un dato, tenemos una referencia conocida, exacta, precisa, pues la experiencia espiritual se ve afectada. ¿Por qué? Porque según la fecha, yo soy diligente o no en esa experiencia, porque como tengo una fecha, pues puedo realizar ciertos proyectos antes que se cumpla la fecha. Pues puedo desatar mis pasiones carnales y momentos antes que llegue la fecha me arrepiento. ¿Cierto? Puedo programarme en esta tierra porque tengo una fecha conocida. O sea, ya no es por la fe. Ya no es la certeza de lo que se espera. Certeza en el sentido de la seguridad de que viene Cristo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero viene Cristo. Es por la fe. Ya no es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque ahora es una certeza de la fecha. ¿Verdad? El texto bíblico tendría que decir es la certeza de la fecha, no la certeza de lo que no se ve. ¿No es cierto? Así que las corrientes nocivas que tienden, o los movimientos fanáticos extremistas y nocivos, tóxicos, que fijan fechas, son movimientos tomados por Satanás, por el diablo mismo, por un poder de abajo, habla la hermana Elena, y que están diseñados a minar el mensaje de los tres ángeles, que es la justificación por la fe. La fijación de fecha ataca la justificación por la fe, porque ya no es por la fe, es por un dato. Estoy haciendo una especie de repaso, todo esto yo lo expliqué en dos transmisiones anteriores donde hablo de la farsa del 2031. Porque si lo hiciera, es decir, se nos diese una fecha, se nos permitiese saber una fecha, ¿por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Responde ella. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, noten, ¿cuál es el resultado, dice ella, de saber una fecha? ¿Cuál es el resultado? Como resultado de este conocimiento, de una fecha, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. Claro, si yo sé que nuestro Señor Jesús viene el 2031, bueno, entonces yo me relajo un poco. No estoy tan estresado, no estoy tan preocupado, no soy diligente, ¿no es cierto? Pues me doy ciertas licencias, me puedo programar, ¿no es cierto?
no sería concienzudo a la hora de prepararme. Cuando hablamos de preparación, no solamente estamos hablando de logística física, estamos hablando de victoria sobre el pecado. La preparación para la segunda venida consiste en la victoria sobre el pecado. O sea, ya la fijación de fecha es pecado. Ya. Por lo tanto, quienes lo están haciendo van a tener que rendir una gran cuenta el día de mañana. Dice entonces, como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios. Claro, porque el pueblo no sería diligente en prepararse. No debemos vivir, por favor, escuchen esto, no debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Voy a explicar esto. Y ustedes van a encontrar toda la razón cuando yo explique esto. No debemos vivir en base a una agitación o excitación relacionada con el tiempo. Porque todo fervor espiritual, todo celo debe estar inspirado por la presencia del Espíritu Santo, no por el conocimiento de una fecha. Eso se llama fanatismo y eso no es fruto del Espíritu Santo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Han visto ustedes a algunos que en sus redes sociales publican 2031? Incluso yo he visto algunos videos, bueno, ahora no último, que yo no veo videos de adventistas, pero en años atrás yo veía videos o me enviaban videos donde hermanos con mucha convicción, el 2031, prepárate para el 2031, y dale con el 2031, emocionados ellos. Bueno, eso es una agitación falsa. Esa es una esperanza falsa. Es una falsa esperanza, es un engaño. Es pobre gente engañada, digna de lástima y de misericordia. Y están tan fanáticos que cuando usted les cita esto, te responden con citas bíblicas mal interpretadas, como la de Mateo 24:36, el día y la hora nadie lo sabe. Tiene una explicación para eso, ¿no es cierto? O te citan el espíritu de profecía mal, fuera de contexto. ¿Por qué? Porque esta gente tiene una confusión respecto a la experiencia de los adventistas de 1844. Entonces toman todas las citas, sobre todo del conflicto de los siglos, donde dice que el Señor Jesús no nos dejará, ¿no es cierto?, sin información respecto al gran evento de su segunda venida, ¿no es cierto? Así como ayudó y guió a su pueblo, ¿cierto?, y le reveló, qué sé yo, bueno, Él también revelará, y ellos entienden por toda esa gracia que Dios manifiesta hacia nosotros, esa misericordia, de que nos ha dado luz incluso hasta cuando Él esté a las puertas, es verdad. Pero en ninguna parte esas citas dicen relación con revelarnos una fecha. Entonces ellos creen que como a Guillermo Miller se le permitió entender el tema de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿no es cierto?, y descubrir en la Escritura la fecha permitida por Dios del 22 de octubre de 1844, entonces también hoy puede permitir que se sepa la fecha de la segunda venida. Pero estos torpes de 2031 no ven la diferencia porque no están bajo la presencia del Espíritu, hay otro espíritu en su cabecita. Ellos no se dan cuenta que si bien la fecha 22 de octubre de 1844 fue permitida por Dios para que se revelara, se calculase y se supiera, no era la fecha de la segunda venida, era una fecha dada por Dios, permitida para que se supiese,
para que el pueblo de Dios tuviera más luz respecto al ministerio de Cristo en el santuario y otras verdades. ¿Por qué? Porque el descubrimiento, el entendimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 tenía como objeto, o era resultado de otro anuncio dado en Daniel. Anda, Daniel, sella las palabras, cierra el libro, porque esta información, incluida las 2300 tardes y mañanas, es para el tiempo del fin. ¿Qué sucedió cuando se estaba acercando el tiempo del fin? Bueno, los sellos fueron abiertos y quienes estaban estudiando profecía o fueron inspirados a estudiar profecía, como Guillermo Miller y otros más, ¿no es cierto?, fueron descubriendo más cositas y más cositas, se fue revelando luz porque Dios lo permitió, porque la fecha 22 de octubre de 1844 estaba permitida por Dios que se supiese, claro que sí, pero no está permitido por Dios conocer la fecha de la segunda venida. Entonces los torpes del 2031, ¿no es cierto?, tomando como ejemplo la luz dada respecto a una fecha profética, un tiempo profético a Guillermo Miller, se basan en eso de que Dios también va a revelar, como reveló eso a Guillermo Miller, también va a revelar la fecha de la segunda venida. Pero el Señor jamás nos ha dicho ni que tenemos que investigar la fecha para la segunda venida, ¿vale? Nunca ha sido una orden, nunca ha sido un requerimiento de Dios eso. Y la fecha o el momento exacto o el tiempo de la segunda venida de Cristo no es parte del mensaje de los tres ángeles, no forma parte de la verdad presente. La investigación sobre una fecha para la segunda venida no es parte del mensaje de los tres ángeles. Así que eso es un mensaje que han añadido al mensaje de los tres ángeles. No corresponde. La fijación de fecha o la investigación para una fecha para la segunda venida es una idea que es ajena al mensaje de los tres ángeles. No es parte de la luz que se le iba a dar al remanente. Esa no es luz de Dios. Esa es una luz falsa, es una luz del diablo que quiere pasar por verdad presente. Eso es. ¿Ok? Saludos, Beatriz, que Dios te bendiga. Saludos a Digna también. ¿Ok? ¿Ok? César me pregunta, ¿cuál es el papel de la fe en este sentido? Bueno, lo acabo de explicar hace un ratito. La esperanza de la segunda venida de Cristo está fundada, primero, está fundada en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo con manzanitas y peritas para que entendamos cuál es el rol de la fe en relación con la segunda venida. Cuando tú introduces una fecha conocida, se rompe esa experiencia, ya no es por la fe. Vamos a la definición de fe. Y vamos a responder a César lo que está preguntando, ¿ya? Él pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál es el papel de la fe en este sentido? Bueno, la definición de fe, una definición de fe que nos da la Escritura es la siguiente. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Vale? ¿Qué cosa esperamos nosotros? Un evento. Desconocemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que viene un evento. ¿Cuál es ese evento? Ese evento se llama segunda venida de Cristo. Ese es el evento que esperamos. Y nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que ese evento va a llegar. ¿Vale? ¿Se nos ha dado algún estímulo para creer en ese evento? Sí. ¿Cuál? Las señales de los tiempos. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Cuando veáis la higuera, ¿no es cierto?, sabed que está cerca. Cerca.
¿Ok? Así que nosotros creemos o tenemos la certeza del cumplimiento de ese evento, y para alimentar la esperanza y la certeza, porque esa convicción hay que alimentarla día a día, porque si no nos desanimamos, ¿verdad? Entonces, esa certeza de la segunda venida la alimentamos día a día mirando las señales, porque eso nos indica que nuestra esperanza es verdadera. ¿Vale? Y después dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es decir, una esperanza es una promesa. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1, cuando Jesús promete que volverá? Y en otros pasajes Él promete que va a volver. Es una promesa. Las promesas, ¿no es cierto?, se reciben, se abrazan, se creen, ¿verdad? Hija, no sé exactamente cuándo, pero te iré a ver. Tenlo por seguro. ¿Qué hace esa hija? Pasa el tiempo, no tiene certeza del momento exacto en que va a aparecer su papi, pero cree en la palabra de papi. Tarde o temprano papi llegará. Esa niña, no importa el tiempo que pase, ella cree en esa promesa, cree en esa palabra. No ve todavía a papi. No hay un día exacto que papi le haya dado. Ve el calendario y pasan los meses, pero ella se aferra a esa palabra que papi le dijo: tarde o temprano vendré. La recompensa de esa espera es encontrarse con papi. ¿Se dan cuenta? Esa niña ejerce fe en la palabra de papi. De igual manera nosotros ejercemos fe en una promesa: volveré. Y nosotros, por la fe, porque la salvación es por la fe, aguardamos esa esperanza. Pase lo que pase, no nos desanimamos. En eso consiste la fe, en tener la seguridad, la certeza de lo que se espera, de lo que no hemos visto aún todavía, pero lo creemos de todo corazón. Esa espera, esa seguridad, esa paciencia, esa esperanza, ¿no es cierto?, va puliendo y desarrollando nuestra fe. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando aparece una fecha conocida, rompe esa experiencia, porque ya no es por la fe. Ya papi nos dijo qué día, qué hora y qué año va a venir, qué mes va a venir, porque a alguien se le ocurrió calcular, ¿no es cierto?, la fecha en que vendrá papi. Papi no nos ha dado una fecha, pero a alguien, al vecino, se le ocurrió calcular cuándo va a venir el papi de la niña. Así que la niña ya no cree en la promesa de papi, sino que ahora la niña cree en la fecha que le dio el vecino. Y está esperanzada y contando los días para que llegue esa fecha que papi no le ha dado, sino que le dio el vecino. Entonces ya no es por la fe, es por la obra de un desquiciado que se le ocurrió plantear una fecha. ¿Se dan cuenta cómo la fijación de fecha, no solamente para la segunda venida de Cristo, sino que para otros eventos del tiempo del fin, de los tiempos finales, rompe, ataca, es violenta la profecía, violenta la experiencia espiritual, ataca la justificación por la fe? Las sectas satánicas de 2031 y otras más son movimientos diabólicos
que son enemigos del mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿por qué tienen tanto éxito y los imbéciles los siguen y los apoyan? Porque usan todo el vocabulario de la verdad presente. ¿Cómo envuelven a la gente? Le presentan temas interesantes, hablan de profecía, lo último que dijo el Papa, que el nuevo orden mundial, que los masones, que esto otro, y por ahí envuelven, y usan el espíritu de profecía, y usan la Biblia, y usan todo el vocabulario de la verdad presente. Ellos hablan del mensaje del tercer ángel, regalan libros Conflicto de los siglos, y los tontos por ahí se entusiasman. Pero son movimientos inspirados por Satanás. Y esto puede parecer un poquito duro, un poquito cruel, porque los que conocen personalmente a Víctor Sáenz y a otros sectarios, pues yo no estoy diciendo que sean malas personas. A lo mejor Víctor Sáenz es un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo, un buen hermano. Quizás tiene muchas características de un buen hombre, de una buena persona, de un buen cristiano. Yo no estoy juzgando su vida personal. Pero del punto de vista teológico está equivocado. Y está siendo funcional al enemigo de Dios. Y está arrastrando a miles a la marca de la bestia, a la perdición. Puede ser muy linda persona, pero en ese punto se hace instrumento del diablo. Y así con todos los demás parlanchines de YouTube. Todos los judaizantes, los herejes, los no sé qué, los yachúa, toda esa gente. Yo no estoy juzgando su vida personal. No me interesa si fueron adúlteros, si practicaron la brujería alguna vez, si practicaron artes marciales, si estudiaron en un colegio católico, si se separaron y se volvieron a casar, si son papás solteros, si se roban los diezmos. A mí eso no me interesa porque primero no tengo esa información y segundo, no me importa. O sea, no es de mi interés eso. Su vida personal, a mí no me interesa la vida personal de David Gates. A mí qué me importa a mí su vida con su esposa, con su familia, qué es lo que come, lo que no come. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es lo que está hablando públicamente. Y habla mentiras, engaña a la gente. Pero cuando uno dice esto, es un hermano de película. Pero que yo puedo probar lo que estoy diciendo. Yo no me estoy inventando nada. ¿Ok? Ok. Bueno, César me pregunta, dice, la justicia de Dios se revela. Ya, cuando dice que la justicia de Dios se revela, cuando habla de la justicia de Dios, bueno, es bastante amplio hablar de la justicia de Dios, pero en términos de justificación por la fe, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de su carácter justo, ¿vale? Su carácter justo. Su carácter justo, su ser justo, se revela en sus hijos. Los hijos, al caminar en obediencia, creyendo las promesas de Dios, van imperceptiblemente transformando su ser. Y la transformación del ser, ¿no es cierto? La transformación del ser es revelar el ser de Dios. Déjenme ver acá que me está escribiendo alguien y parece que no saben que estoy transmitiendo. ¿Ya? Estoy haciendo una clase ahora, de ahí te contesto. Ya. ¿Vale? Fíjate que dice la justicia de Dios se revela por la fe. ¿Por qué? Porque el mecanismo o el procedimiento, digamos, o el proceso que nos ayuda a nosotros a revelar en nuestra vida la imagen de Dios, ese proceso se llama caminar por la fe. ¿Se dan cuenta? Y la fijación de fecha ataca esa experiencia. Porque yo ya no camino en esta vida
en espera del cumplimiento de una esperanza, de una promesa, sino que ahora mi experiencia está basada en un dato conocido que Dios no me ha dado, sino que un ser humano me ha dado, una secta me ha dado. Entonces mi experiencia la baso en una fecha, yo me programo para esa fecha, tengo una fecha en mente. Entonces toda mi experiencia espiritual gira en torno a esa fecha conocida. O sea, todo lo que yo tenga que hacer o quiera hacer, tengo que hacerlo antes de 2031. ¿Verdad? En cambio, cuando yo desconozco una fecha, pues tengo que estar constantemente en expectativa, constantemente en espera, en constante alerta. ¿Te das cuenta? Y eso es vivir por la fe. Cada día es un día distinto, cada día es una victoria, cada día es una nueva experiencia. Porque no sé cuándo va a llegar mi turno. O sea, al desconocer una fecha, tiendo a vivir constantemente en expectativa, en alerta, velando, dice la Escritura. En cambio, al conocer una fecha, corro el riesgo, ¿no es cierto?, ya no estoy en expectativa, porque ya conozco una fecha. Ya no estoy en alerta necesariamente, porque basta con sacudirme un año antes del 2031. Basta con preparar todo y arrepentirme de todo corazón en el 2030. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, termino con una cita entonces. Me hubiese gustado analizar otras más, pero vamos a dejarlo, vamos a terminar la cita que estábamos leyendo. ¿Ya? Ok. Por eso que ella dice, ¿no es cierto? Por eso que ella dice que el conocimiento de una fecha para los eventos finales, fechas para los eventos finales, produce fanatismo, produce agitación. ¿Ok? Sigue diciendo entonces, usted no podrá decir que Él, hablando de Jesús, usted no podrá decir que Él vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. ¿Se dan cuenta? Que nosotros no podemos estar entregándole falsa información a la iglesia. No, Cristo viene 10 años más, 15 años más, 20 años más. Esa no es nuestra labor. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es creer la promesa y no estar especulando respecto a tiempos definidos. Acá dice, usted no podrá decir que Él vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Ni tampoco, el otro extremo, ¿no es cierto?, tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. O sea, eso es una irresponsabilidad de estar hablando de años. Claro, pero la farsa del 2031 ha sido todo un éxito económico. O sea, los tontos han hecho rico al que inventó esa teoría. Entonces, claro, hay un montón de gente decepcionada de la institución, ¿no es cierto?, donde justamente tampoco se hablan estos temas. Y claro, y aparecen sectas que hablan temas que la institución no habla y la gente se siente entusiasmada inmediatamente, pero como no tiene experiencia, porque la mayoría de las personas que salen de la institución o la echan de la institución, pues salen con mala formación, salen sin experiencia, porque han sido hermanitos de banca.
no han sido hermanos activos en la educación cristiana, en la maestría cristiana, no tienen experiencia en la escritura, no conocen la Biblia, no tienen experiencia en la enseñanza, en la instrucción, en la obra misionera. Son hermanitos de banca, que van solamente los sábados en la mañana y en la tarde a jugar un rato y ya está. Y resulta que ven alguna corrupción en la institución y se salen. Pero salen sin formación. Y afuera, ¿quiénes están esperando? Bueno, los depredadores del sostén propio. Y captan a estos hermanitos que se entusiasman con profecía y con cosas que no escuchan en la institución, y ahí caen. Y caen con los antideidad, caen con los anti-Espíritu Santo, caen con los Yahshua, caen con todo esto. O sea, salen de una mala y caen en otra peor. Eso es lo que está pasando actualmente en el adventismo. O sea, salen de la institución, pero salen para caer en otra peor. Porque si yo tuviese que decirle, bueno, ¿qué es peor? ¿Estar en la institución o estar en las sectas independientes de sostén propio? Como están ahora las sectas de sostén propio. Yo les diría, quédense en la institución. Yo les diría, quédense en la institución. Porque por último, el que se quede en la institución tiene la esperanza de que cuando el fuerte pregón diga salid de ella, pueblo mío, salgan. Pero si salen de la institución y caen en una secta destructiva de sostén propio, caen en el fanatismo. Caen en el fanatismo. El mensaje de salir de ella es salir de la confusión religiosa. Por lo tanto, el mensaje de salir de ella también incluye a las sectas destructivas del sostén propio. Miles deberían salir también de estas sectas, de estos ministerios de sostén propio. Porque están en confusión, están en Babilonia. Todas las sectas 2031, Yahshua y todas estas que hablan disparate, todas esas son Babilonia. Todo eso es Babilonia, confusión religiosa. Todo eso. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. No sé si alguien más tiene una pregunta por ahí, alguna inquietud que quiera realizar. Saludos a Beatriz, que Dios te bendiga mucho. César también, Dios te bendiga, Miriancita. Y Anita no la veo. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Quizás mañana o en un próximo charlando con el remanente voy a seguir con esta temática, porque hay unas citas increíbles que no leí en las otras transmisiones y las voy a leer con ustedes, y que donde el mismo Espíritu Santo a través del don profético nos advierte sobre esto de las fechas. Entonces ya uno no puede hacer nada más. Ya el que no quiere entender, ya porque está fanatizado, ¿verdad? Ya está mal adoctrinado y es fanático. El fanático no usa la razón, el fanático no tiene sentido común. El fanatismo, y que tiene que ver con posesión demoníaca, también lo he explicado eso, el fanatismo es intolerante, no tolera opinión en contra. El fanatismo destruye el pensamiento crítico, destruye la capacidad de reflexión, destruye el sentido común, destruye el razonamiento. Porque el fanatismo tiene que ver con una posesión demoníaca. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque nos has permitido responder algunas preguntas y analizar, seguir una línea analítica sobre estos temas que están atacando a la iglesia.
Ayúdanos, Señor, a poder visualizar estas cosas, entenderlas, comprenderlas, a tener un criterio amplio, iluminado por el Espíritu Santo. Gracias por aquellos que han escuchado este tema y quienes escucharán de manera diferida este mensaje. Bendícelos, ayúdanos y permite que lleguen los recursos y medios para poder seguir llegando a tantas personas. Te lo ruego y agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, gracias por conectarse, gracias por acompañarme. Agradezco a aquellos que mes a mes se acuerdan de este servidor, de este profesor, y que me apoyan en esta labor personal, en mi trabajo. Tu donación es mi salario. Así que muy agradecido por esa preocupación y esa diligencia en apoyarme económicamente. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Beatriz. Fuerza, fe allá con tus seres queridos. Que Dios les bendiga. Estoy orando por ustedes, las chicas súper poderosas, compatriotas. De igual manera por Miriancita, que todavía no la conozco personalmente, a Miriancita, y eso que estamos acá en Santiago. Ya nos vamos a conocer ya. Y a César Bernabé, el guerrero de Antofagasta. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.